Muy bien, recibimos a Ernesto Talvi, candidato presidencial del Partido Colorado. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. El gusto es mío, Nelson. Gracias. Bueno. Gracias a todos. Vemos que está el programa de gobierno del Partido Colorado. Vamos a hablar de esa ruta que plantea el Talvi con el Partido Colorado. Vamos a ver con todo el equipo, vamos a poder conversar un buen rato sobre el futuro. Ahora, lo que en el futuro más inmediato están las elecciones. Lo que se han visto en los sondeos de opinión pública es que el Partido Colorado, creo que por ahí tenemos para ver la evolución de la encuesta de cifra, aparece una baja en la última medición. Los sondeos de opinión son sondeos de opinión, ¿no? El censo electoral es la propia zona. Pero ustedes manejan una encuesta propia que decía, haciendo la figura de estamos soplando en la nuca al Partido Nacional, mostrando de que el Partido Colorado está en escena de balotaje, si el Partido Nacional con 22 y Partido Colorado con 18 y el Frente Amplio en 35. Esa encuesta que tienen ustedes y ese 18, esa diferencia, ¿les está dando que está subiendo el Partido Colorado o que está bajando? Nos da algo muy similar y es la primera vez que lo hacemos público porque un mes antes de la interna todas las encuestadoras menos una nos daban perdiendo. Así que hoy y nuestra encuesta nos daba ganando con luz. Entonces dijimos, bueno, la armamos con mucha seriedad. No digo que las encuestadoras nuestras no sean serias, son serias y yo no discuto con las encuestadoras. Pero realmente otra vez la realidad que nosotros vemos y recibimos no es la que están mostrando algunas encuestas. Por suerte Radar publicó su encuesta el último jueves y ahí nos da datos muy parecidos. El Partido Colorado Radar le dio bajando, por eso le preguntaba. Le dio una cosa mínima, 0,5, pero que hay un piso fuerte que constituyó el Partido Colorado entre 17 y 18%. Y eso es un logro extraordinario. Digo, el Partido Colorado tenía, según cifra, una intención de voto de 4% en julio del 2018. Si hoy tenemos un piso firme desde el cual crecer 17 y 18, bueno, estamos hablando de algo realmente extraordinario. Y así que nosotros no vemos esa tan mentada caída. De hecho, lo que Radar mostró es que la caída del Partido Nacional y del Frente Amplio es mayor y que el crecimiento de Manini es a expensas del Partido Nacional y del Frente Amplio, no del Partido Colorado. Ahora es cierto también, Nelson, de que logramos crecer fuertemente después de la interna y ahí quedamos y ahora necesitamos un nuevo empuje para poder aspirar a ser competitivos para ir al balotaje. Voy a dar paso al panel, pero de vuelta la pregunta era, ¿ese 18% que les da subiendo o bajando? Nos da estable. Tampoco logran Tampoco crecer. subiendo, por eso digo, requiere de un esfuerzo decisivo en estos últimos días para poder ser competitivos de cara al balotaje, pero es perfectamente posible, 4 puntos. Pero ha costado crecer, están en 18 hace mucho. No ha costado crecer, es que pegamos un salto de casi 9-10 puntos después de la interna y claro, ese salto, a partir de ese salto, sí que cuesta más crecer porque ya eso implica... Pero la encuesta de ustedes entonces le daba en junio menos que la de cifra, porque si pegaron un salto de 9, o sea, la encuesta de ustedes le daba muy bajo. La cifra ya le daba julio del 2018, en junio del 2019. De la el año pasado. Estábamos en 12 y después cifra saltó a 22. Lo que digo es que se produjo, según la encuesta, un salto de 28 y 10 puntos después de la interna. Entonces es muy importante, el Partido Colorado ya tuvo, desde que empezó en junio del 2018 la campaña, hasta después de la interna, julio del 2019, es decir, 13 meses después, tuvo un salto espectacular. Bueno, vamos a ir con Juanchi. Antes vamos a recordar a los televidentes que pueden participar con la situación límite para Ernesto Talvi. Al final de la entrevista le vamos a hacer una pregunta, situación límite. Los televidentes ya lo pueden ver en la red Twitter de Séptimo Día y pueden responder qué es lo que creen que va a responder Ernesto Talvi. Abrimos con Juanchi. Buenas noches, Talvi, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Juanchi? Vamos a seguir un poco con las encuestas. Usted dice que en realidad un mes antes de las internas todas le daban abajo de Sanguinetti -1. Pero también es verdad que las encuestas que salieron a una semana de las últimas encuestas que salieron antes de la interna ya habían cambiado los números, ¿no? Por ejemplo, Cifra le daba 10 puntos de ventaja a usted sobre Sanguinetti.
Equipos le daba 3 puntos de ventaja, Opción le daba 5 puntos de ventaja, Radar le daba 12 puntos de ventaja. En realidad la única que no le daba por encima de Sanguinetti era Factum, pero ya todas habían registrado una tendencia en la cual Talvi iba achicando las diferencias y después lo pasaba, y algunas hasta por 12 puntos. Después la diferencia fue de 21 puntos, es verdad. Usted dice que las encuestas se equivocaron en las internas, pero en realidad las encuestas ajustaron una tendencia que terminó dando a usted como favorito y hasta por 12 puntos. Ahora le pregunto, ¿no será que las encuestas ahora están ajustando una tendencia a la baja y le van acertando en ese camino? Juanchi, yo estoy mirando, las encuestas salieron la semana pasada, estoy mirando un mes antes de la elección. Y lo comparo con un mes antes de la interna, porque una semana antes es más fácil ir ajustando que un mes antes. Entonces comparamos cosas comparables. Un mes antes de la interna con un mes antes de la elección nacional. Un mes antes de la interna, 5, todas menos una nos daban abajo. Entonces yo lo que digo es, esto no se compadece con los datos que nosotros manejamos. Las encuestas que nos dieron una intención de voto de 12% empatados con Manini. Y bueno, salimos a decirlo porque sentimos que quizás nos equivoquemos nosotros, pero que tenemos algo que defender. Como digo, por suerte el jueves salió la última encuesta que dio datos muy cercanos a los que nosotros presentamos. Y después, Talvi, buenas noches primero que nada. Buenas noches, Jorge. Después del 27, pongámonos en el escenario de que hay que hacer una coalición Partido Colorado con el Partido Nacional. ¿Se habló de eso? ¿Se sentó a hablar con la calle Pou de qué condiciones sería el vínculo, sobre todo con la calle Pou? ¿O de eso todavía no se habla? La coalición es una herramienta para gobernar, no para comparecer a las elecciones. Así que eso es un tema para después del 27. Ahora estamos en competencia. Así que nosotros le estamos ofreciendo a la ciudadanía otro mapa del futuro, otro proyecto de país, una sociedad en la que queremos vivir, un rumbo, un destino. Hemos armado este programa, Un Pequeño País Modelo, como piezas que se articulan para llevar al país a ese rumbo. El doctor Lacalle suele mostrar los programas de todos los partidos y decir que toma lo bueno de cada uno, y esa no es nuestra forma de trabajar, porque un proyecto de país, un mapa del futuro, no es una colcha de retazos, sino es como tomar un trompetista que es bueno, un violinista que es bueno, al rey del bombo, hacerlos tocar, y lo que va a ocurrir es que van a producir ruido. Lo que tiene que haber es una partitura y un director de orquesta. Nosotros tenemos nuestra partitura. Y además somos directores de orquesta bien distintos. Él propone un gobierno para evolucionar, nosotros proponemos un gobierno para transformar, porque entendemos que el país no puede seguir evolucionando hacia la baja, puede evolucionar, es irnos al fondo del abismo, porque el Frente Amplio va a dejar al país hipotecado en varias dimensiones. ¿Y cómo está? Entonces, lo que creo, perdón, Vale, es que aquí hay dos formas de liderazgo, dos proyectos de país, que la gente va a tener que elegir quién va a liderar esa coalición. Vamos a gobernar juntos después vamos a ir a la selección uruguaya, vamos a tener la misma camiseta, vamos a jugar en el mismo equipo, pero ahora somos Peñarol y Nacional compitiendo por el campeonato uruguayo. Entonces, no tuvimos la oportunidad en el debate de que la gente pudiera ver esos matices y ver, escuchar, elegir, comparar y elegir. Y como no lo tuvimos en el debate, tuvimos que salir a manifestar estos matices ahora. Y más allá de esas diferencias, el vínculo con la calle Pou, ¿cómo lo puede definir hoy? ¿Quedó un poco afectado después de lo que pasó con lo del debate? Para nada. Estamos en competencia ahora, ¿vale? Somos hombres de Estado. Después del 27 de octubre, cuando nos convoquen a la selección nacional, vamos a estar en el mismo equipo, jugando con la misma camiseta y por el mismo objetivo, y vamos a construir un proyecto alternativo al que hoy nos gobierna, que está terminado, que está agotado y, como dije, va a dejar al país hipotecado en muchas dimensiones fundamentales. Voy a ir con Leo. Ahora, van quedando señales, ¿no? Le dijo que la ley de urgencia que maneja la calle Pou es una lista de supermercados. Esas cosas dejan heridas. No, que no puede ser una lista de supermercados, una ley de urgencia. Comparación. Una ley de urgencia puede ser un instrumento perfectamente jurídico, perfectamente adecuado, pero el instrumento jurídico no es el que define
el mapa del futuro, no es el que define la sociedad que queremos construir, no es el que define el destino ni el rumbo, es el contenido el que lo define. Vamos con Leo. Buenas noches. Después de las internas, el Frente Amplio lo ha criticado con mucha dureza, incluso más que a otros de los candidatos opositores. Parte de las críticas apuntan a que usted es demasiado liberal en lo económico y que todo lo centra en el poder del mercado y no del Estado. Si bien hay un evidente interés electoral en esas críticas, también se respaldan en algo cierto, que usted en los 90 era una persona muy liberal en lo económico. ¿Cambió Talvi? ¿Es otro Talvi? Hace más o menos 20 años que me defino como liberal progresista y por supuesto si yo no hubiera cambiado a lo largo de mi vida, en fin, yo dudaría de mis capacidades, digamos. De hecho, Astori cambió, el Frente Amplio cambió. ¿Dónde está el repudio de la deuda externa, el repudio del Fondo Monetario, la reforma agraria y la expropiación, la nacionalización de la banca? Cuéntenme, ¿en dónde están? Cambiaron para bien. ¿Pero y usted? Por cierto, y nosotros también evolucionamos. Siempre he dicho en los últimos tiempos que quizás a principios de los 90 éramos muy ingenuos de creer que si arreglábamos el déficit fiscal, bajábamos la inflación, abríamos la economía y desregulábamos los créditos dirigidos y alguna cosita más, que eso era la llave de la prosperidad, y la prosperidad es bastante menos... En fin, es bastante más terca. Está bien, pero ser liberal es una ideología, no es un tema de ingenuidad, ¿o no? Ser liberal, yo sigo siendo, me defino como liberal, progresista, internacionalista, como lo era el primer vallismo. Y creo que en nuestro programa está claro de que nosotros apuntamos a tener un Estado fuerte, que cumpla con sus cometidos de educar, de dar buenos servicios de salud, de seguridad, de promover la justicia social, pero que a la vez no asfixie de una manera tan enorme al sector privado, que lo fría a impuestos, que lo mate con tarifas públicas carísimas y que con un dólar poco competitivo, y que tengamos lo que tenemos, 7.000 empresas cerradas en los últimos 5 años, 67.000 empleos perdidos. Entonces vamos a reorganizar y redimensionar el Estado para hacer las cosas mejor, gastando menos recursos. Eso es perfectamente posible. Marcela Doval. Ese pequeño país modelo del que usted habla cuando se refiere al que encontró su padre después de la Segunda Guerra Mundial, coincide también con el neovallismo, que lo que hizo en buena medida también, más allá de todas las reformas de las que usted habla, es aumentar la cantidad de funcionarios públicos. Hay una nota del diario El Observador hace unas semanas que remarcaba que en la época de la Gran Depresión o de la presidencia de Terra estaban en torno al 2% de la población, después el neovallismo quedó en 7,2% y siguió aumentando en las décadas siguientes. O sea, ¿por qué la propuesta de achicar el Estado con realidad ese país que usted de alguna forma añora, lo que hizo fue aumentar el Estado para generar bienestar? El vallismo al que yo me estoy refiriendo y reivindicando es el primero, el de José Valle Ordóñez, no solo en su actitud transformadora, vanguardista. Ese es un país que se soñó primero. José Valle Ordóñez escribía en sus cartas cuando vivía en Europa en 1908, sueño con volver al Uruguay y construir un pequeño país modelo, y luego lo construyó. Hace 3 generaciones éramos el país número 17 en ingreso por habitante en el mundo. Estábamos entre los 20 países más ricos del mundo. Un Estado fuerte es un mejor Estado. Nosotros no queremos un Estado ni chico ni grande, queremos un Estado que cumpla con sus cometidos. Así que el modelo que hemos tomado, así como Valle en su momento tomó modelos europeos, nosotros hemos tomado el modelo neozelandés. Y es un Estado que se fija metas y objetivos medibles, decide qué recursos financieros humanos se necesitan para cumplir con los cometidos que el Estado tiene que cumplir. A fin de cada año se evalúa si esas metas y objetivos se cumplieron, si se cumplieron de manera costo efectiva, y si no se cumplieron, se hacen los ajustes necesarios, y si la gente que está al mando y tiene la responsabilidad de cumplir esas metas no lo hizo, se cambia a la gente si eso es necesario. No va a haber 50 personas donde se necesiten 10, no va a haber programas que no sirvan para nada, simplemente para transformar al Estado en una oficina de empleo, pero tampoco va a haber 100 personas donde se necesiten 120. Si en la educación precisamos 120,
allí donde tenemos que priorizar la vamos a tener. Pero lo que sí va a ser claro, Marcela, es que lo que hagamos lo vamos a hacer bien. El Frente Amplio triplicó el presupuesto por alumno en la educación en los últimos 14 años, de $1.000 a $3.000 comparables. Duplicó el número de funcionarios por alumno. Y uno pensaría que ese gasto que se hizo, esos recursos que se destinaron a la educación, que son 1.200 millones por año que el país está invirtiendo en ese esfuerzo, con recursos que la gente paga, con esfuerzo, deberían haber redundado en algo, en una mejora. Y lo que vemos es que los chiquilines en liceo, en las pruebas de matemática, les va peor que hace 14 años, y en primaria, lectura, ciencia y matemática, en las pruebas les va peor que hace 14 años. O sea, que realmente es una inoperancia, una forma tan incompetente de manejar el Estado, que le pedimos a la sociedad un esfuerzo enorme en materia de recursos, y del otro lado lo que generamos son peores resultados. Claro, pero eso implica, una cortina nada más, ¿eso implica considerar cambiar la inamovilidad de los funcionarios públicos? No ¿O solamente los cargos que son de confianza? Cambiar a los puestos que no están cumpliendo con las metas. Implica rediseñar y redimensionar el Estado. Es otra lógica. No es un tema de inamovilidad ni de cargos de confianza. Es un tema de que todos los programas públicos van a tener que tener las metas y objetivos. No puede ser que gastemos dinero de los contribuyentes en programas públicos que terminan generando peores resultados aunque invirtamos mayores recursos y en el camino, cobrando los impuestos que cobramos, las tarifas públicas que cobramos, endeudándonos y generando un dólar poco competitivo, asfixiemos al sector privado. Vamos con Raúl es Ponce. el que crea los empleos legítimos. Salvi, buenas noches. La asesora de la calle Pou y eventual ministra de Economía, Azucena Arbeleche, dijo que mantuvo conversaciones con las calificadoras de riesgos para pedirles tiempo para que no modificaran la calificación de Uruguay, atendiendo a las dificultades del déficit y algunos parámetros negativos. Esto fue confirmado incluso por la calle Pou, que dijo haber concurrido y participado en alguna de ellas. ¿Usted cree que las calificadoras atienden este tipo de pedidos? ¿Fue un error político decir lo que dijo respecto al pedido? Yo sé perfectamente cómo funcionan las calificadoras. ¿Y atienden ese tipo de Tengo mucha experiencia en esto. Las calificadoras miran el presente y también proyectan el futuro. Tienen bien claro que va a haber un cambio de gobierno el 1 de marzo. Bueno, pueden manejar dos escenarios, ¿no? Sí. ¿Va a haber un cambio? Un cambio de gobierno, sea que gane partido o de la candidato, oposición, ¿no? O gane el partido oficialista. Está claro que para las calificadoras el déficit que hoy tenemos y el ritmo, el ritmo al que el país se está endeudando es insostenible, que eso compromete el buen crédito de la República, pero que van a esperar a ver qué decisiones toma el próximo gobierno. Pero yo me animo a pronosticar que si el próximo gobierno no marca un camino claro, que puede perfectamente ser gradual, no tiene por qué ser algo que se resuelva de un año para otro, ni en 2 años, pero al menos en el quinquenio de gobierno no marca un camino claro de poner en orden la finanza del Estado, tarde o temprano vamos a perder el buen crédito. Con la Pero oposición esa es la o respuesta, con el tal vez, oficialismo. de lo que usted cree que puede pasar. Lo que le preguntaba Ponce era otra cosa. La pregunta, si tengo que responder directamente la pregunta, es la idea. no creo que las calificadoras simplemente tomen sus decisiones. ¿Fue un error porque político del acto alguien público se los pida. esa intencionalidad? No sé, digo que eso no es la manera en que yo sé que operan, porque tengo mucha experiencia en esto y me he reunido cientos de veces con las calificadoras. Las calificadoras van a operar en base a lo que creen. ¿A quién le creen? ¿Al gobierno cuando No, dice no, que esto no. está sólido, o a la oposición de que la economía está débil? Las calificadoras, Sí. Hasta ahora le dan la razón al gobierno, ¿no? no. No ha modificado nada y se mantiene. No, Raúl, ojalá fuera así. El buen crédito se pierde, se tiene hasta que uno lo pierde. Está bien, pero Y cuando uno lo pierde de golpe. Talvi, para Sin redondear, previo lo que dijo es aviso. que si no hay una medida, si no hay medidas el próximo año que corrijan el déficit, entiende que las calificadoras van a quitar el investment grade. Nos van a bajar la nota y eventualmente nos van a quitar el investment grade. Nosotros no nos podemos seguir endeudando al ritmo que nos venimos endeudando y pretender
que no nos va a pasar nada, nos vamos a dar contra la pared. Sigo la ronda, tenía Juanchi, no sé si tenés alguna pregunta. De esto no, otra cosa. Bueno, Pero a quiero ver, hacerla. concreta. Daniel Martínez anunció que Gustavo Leal sería su ministro del Interior. Hace un tiempo usted dijo que le gustaría contar con él. ¿Lo alegró la noticia? ¿Sigue queriendo contar con Leal en el Ministerio del Interior? Yo creo que Gustavo Leal es un técnico enormemente capaz y además que es una persona de coraje. Lo reitero y no tengo ningún problema en decirlo. Ahora, agregué porque eso pudo haberse interpretado como una suerte de aprobación de la gestión del Ministerio del Interior y está a todas luces vista que la gestión del Ministerio del Interior ha sido un tremendo fracaso. Hemos multiplicado por más de 2 el presupuesto del Ministerio del Interior y vamos a batir el récord de homicidios. Se multiplicaron por 2 en los últimos 14 años. Las rapiñas se multiplicaron por 4, la población carcelaria por 3, los homicidios. Leal era un funcionario clave en esa gestión. Y Leal era un funcionario clave dentro de esa gestión. Entonces uno no puede separar, digo, es decir... ¿Qué fue lo que fracasó? Entre el talento de Leal y el fracaso, ¿qué fue lo que hubo en el medio? Y en el medio están las decisiones políticas. Leal es un técnico dentro del ministerio que está liderado políticamente por el ministro y por los presidentes de la República de turno. Sí, no es un técnico, no es un asesor, es un cargo político, ¿no? Bien. Ya, pero las definiciones estratégicas... Sigo con Juanchi, que tiene una pregunta. No, yo tengo una más de seguridad antes de pasar a otro tema. ¿Qué puede pasar con la reforma que está promoviendo Larrañaga en caso de que se llegue a los votos necesarios para que salga la reforma? Y usted, en un gobierno de coalición, ¿usted qué propondría hacer con esa reforma? Nosotros hemos dicho con claridad y se lo hemos dicho directamente a Jorge Larrañaga porque... Usted no está de acuerdo, pero sí se aprueba la pregunta de ella. No, pero quiero aclarar primero porque... Pero ya lo he dicho, no está de acuerdo. Sí, pero no lo he dicho aquí y las audiencias cambian. Tenemos que seguir porque digamos, Entonces, no estamos de acuerdo porque entendemos que la solución a los problemas de la seguridad, que es un sistema integrado muy complejo que involucra a la policía, a la justicia penal, a las cárceles y luego a las personas que liberamos, la solución no va por el lado que propone el plebiscito de Larrañaga. Si ¿Está se aprueba, vendiendo humo? nosotros vamos a tener que cumplir... Está vendiendo humo, perdón, Talvi, la reforma dijo, está vendiendo a la ciudadanía una falsa sensación de seguridad. ¿Es vender humo eso para usted? No. Yo estoy seguro que Jorge Larrañaga cree que por allí va, o sea que tenemos una discrepancia respecto de la terapéutica que se necesita para restablecer la seguridad y como nosotros creemos que esa no es la terapéutica adecuada, decimos nos va a dar una falsa sensación de seguridad porque aunque ese plebiscito se apruebe, yo creo que lo que allí está contemplado no va a mejorar prácticamente en nada la seguridad del país. Pero bueno, estoy seguro que Larrañaga cree en ello honestamente y eso por supuesto que lo valoro. Talvi, vamos con Juanchi. Vamos a ver el universo de asesores de Talvi y las declaraciones que han hecho parte del equipo técnico de Talvi. Ahí podemos ver a los distintos asesores lo estamos viendo en aquella pantalla que tiene en distintas áreas. Y lo que vamos a ver son algunas de las declaraciones públicas que han hecho estos asesores. Por ejemplo, Eduardo Blasina, ¿no?, que es uno de los asesores en agro, dijo que está tentado de votar en blanco en un balotaje entre Martínez y Lacalle Pou. Eso fue ya hace unos cuantos meses. En junio, ¿no? En junio, sí. Vamos con otro de los técnicos de Talvi y de sus declaraciones. Por ejemplo, la referente en economía, Ana Inés Servino. Bueno, en declaraciones a La Diaria dijo el mejor asignador de los recursos es el mercado. Una frase que enseguida fue tomada por el Frente Amplio para pegarle justamente a Talvi por el costado más liberal. Otra declaración, y esta creo que fue de las más polémicas, fue del asesor en seguridad, Diego Sanjurjo, que dijo que Bonomi ha estado entre los mejores ministros que hemos tenido. Y después también dijo en una entrevista en radio, nosotros tenemos una propuesta de seguridad, al que no le guste que se vaya, y se terminó yendo alguien del Partido Colorado, que es Guillermo Maciel, uno de los asesores más importantes de todo el Partido Colorado en materia de seguridad, durante todo el periodo en el cual lo lideró al partido Pedro Bordaberry. Y finalmente podemos ver
lo que dijo Ney Castillo, que es el referente en integración social. La mayoría de las oficinas públicas funcionan con el 20 o 30% de gente. El resto no labura. O sea que básicamente dijo que 7 u 8, ¿no?, empleados públicos no hacen su laburo. De no cada trabajan. 10, 7 u 8. 7 u 8 de cada 10 no hace nada, ¿no? Hace que trabaja. La ¿no? pregunta, Juan. Bueno, ¿cuál de todas estas declaraciones lo puso más en compromiso en una campaña? Por un lado, se parecía que Talvi se iba posicionando bien al centro, buscando ser atractivo para un electorado de centro-izquierda. Pero por otro lado también hay otras declaraciones, como la de Ney Castillo, como la de Servino, que alejan ese electorado. Inclusive la de Sanjurjo, que repercutió en la interna y se terminaron yendo mucha gente que hoy está apoyando a Cabildo Abierto, ¿no? Bueno, eso último es una afirmación, Juanchi, que requiere de ser comprobada por los datos. A nosotros eso no nos dan los datos, pero lo de Diego Sanjurjo creo que lo acabo de contestar. Es decir, la gestión del ministro del Interior y del Ministerio del Interior fue un fracaso a todas luces vistas porque contaron con los recursos y los resultados que obtuvimos a cambio es que estamos en los peores niveles de seguridad de la historia moderna del país. Sí. Punto. Esa es la realidad, es inapelable. ¿Y el día de mañana dejaría que sus asesores o técnicos explicitaran que no van a votar, por ejemplo, a la calle Pou, que votarían en blanco o que votarían a Martín? Mira, Juanchi, yo ya lo dije, cuando Eduardo dijo eso, Eduardo Blasina, dije que cuando Ciudadanos se formó, hace apenas 14 meses y poco, van a ser 15 meses el 14 de octubre, nosotros decidimos que íbamos a ir a buscar a los mejores, talentos, a pedirle su talento, su compromiso y su trabajo, para que nos ayuden a dibujar el mapa del futuro, la sociedad en la que queremos vivir. Eduardo es un técnico absolutamente formidable en sus conocimientos no solo de agro, sino de cómo articular el agro, que es nuestra apuesta estratégica, con la ecología. Yo no le dije, él me dijo, mirá, Ernesto, yo no soy colorado. Le dije, no me importa. Le digo, yo no estoy buscando, no pido carnet de militancia. No pido carnet. ¿Y respalda la afirmación de Ney Castillo? De que 7 u 8 de empleados yo no públicos tengo cifras cada para respaldar esa afirmación. Lo que sí puedo decir que el Uruguay tiene un exceso grande de funcionarios públicos que se generó durante los 14 años de gestión del Frente Amplio, cuando ingresaron aproximadamente 70.000. Batimos todos los récords, con países comparables, el Estado que tenemos. Pero ya existía antes, perdona que lo interrumpe, ¿no? En los 90 había, en función de la población que trabaja, había más funcionarios. No, yo estoy hablando de lo que hay ahora. Justamente de la población activa. Nosotros estamos 6-7 puntos porcentuales arriba de Nueva Zelanda, arriba de Chile. Pero lo peor de todo no es que tenemos un Estado grande, caro, pesado, que cobra unos impuestos finlandeses pero da servicio latinoamericano, sino que lo que hace, lo hace mal. Ya hablamos de la seguridad y de la educación. O sea, hemos gastado recursos enormes, hemos contratado un montón de gente y tenemos peor seguridad. Hemos contratado la mayor cantidad de los aumentos en los vínculos laborales se dieron en la educación, el presupuesto mayor se dedicó a la educación y del otro lado tenemos peores resultados. O sea que a los chiquilines les iba mejor cuando gastábamos 1.200 millones de dólares que 1.200 millones de dólares después. Imagínense si eso hubiera estado en manos de un gobierno que hubiera sabido aplicar bien y gestionar bien esos recursos enormes con los que el Frente Amplio contó. Si un gobierno como el que nosotros estamos proponiendo hubiera podido duplicar el número de funcionarios de ANEP por alumno y hubiera podido triplicar el presupuesto, yo les aseguro que 14 años después del otro lado hubieran tenido unas mejoras en la educación absolutamente notables. Eso es lo que nosotros queremos devolverle a los uruguayos. Un Estado fuerte. Un Estado fuerte es un Estado que respeta el dinero de los contribuyentes, que pide el esfuerzo al contribuyente, pero luego le da a cambio resultados. Acá se rompió un pacto social sagrado. Si cobrás impuestos finlandeses, que son los que el Uruguay pretende cobrar, no podés dar servicios latinoamericanos. Si cobrás impuestos finlandeses, tenés que dar
buena calidad de servicios. ¿Y la clase política Así tiene que que- ajustarse también? Es decir, no se habrá Yo visto... creo que el Sí. Estado lo tenemos que rediseñar y reorganizar, pero no tenemos que pensar el Estado como un todo, porque si no la gente no sabe a qué nos estamos refiriendo. Nosotros hablamos de las empresas del Estado, por ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con las empresas del Estado? Las unidades reguladoras le van a fijar los precios. ¿Qué precios? Los precios de competencia a los que nuestra producción pueda competir y generar empleos legítimos. A los monopolios no se los puede dejar solo fijando precios, porque si no cualquier ineficiencia, incompetencia, amiguismo o lo que fuera te lo trasladan al precio. ¿Y qué importa? Igual los uruguayos pagan 30% más caro el gasoil que lo que lo pagan los Pero me chilenos. refería al Parlamento. Tengo una sola pregunta que me queda. Me refería al Parlamento. Habrá visto los avisos de Novik, por ejemplo, pidiendo achicar el gasto, el sueldo de los legisladores. Pero de eso... Nosotros estamos hablando por ahora, Leo, de lo que son los grandes programas del Estado, en donde se gasta mucho y se gasta mal. Está bien, de eso no. Empresas públicas, por ahora no lo vemos, no lo tenemos en la agenda porque eso puede ser simbólico, pero eso no te va a ahorrar una gran cantidad de recursos, ni te va a generar una mejora visible en la seguridad, en la salud, en la educación, en el cuidado del medio ambiente, y en la reversión de la fractura social, que son las 5 cosas que nosotros estamos pretendiendo priorizar. Tengo varias preguntas, pero tengo que ir. una No puedo, sobre impuestos, no puedo, aunque Marcelo, sea tengo que ir al mencionó. si no, digo, no Bueno. puedo. Lo que quiero, algo concreto, cuando habla de lo que vamos a hacer, va a depender de la coalición. Digo, le pido una respuesta concreta sobre eso. La coalición es la que puede dar garantía de gobernabilidad. ¿Cabildo abierto, sí o no? ¿Tengo que decir sí o no? No, ¿O pero puedo no por sí o elaborar? no, no tenemos tiempo, pero porque apareció cuestionamiento A ver, con Nelson, Manini. la respuesta más concreta y breve que te puedo dar es esta. Con Cabildo Abierto tenemos diferencias notorias, las hemos dicho y las hemos manifestado. Somos un proyecto liberal, progresista, internacionalista. Cabildo Abierto es un proyecto nacionalista, corporativo. Está claro, pero el tema es que se van a tener que sentar en la mesa si quieren gobernar. Y entonces, después de octubre, cuando veamos qué representación tiene Cabildo Abierto y si es necesario tenerlo en la coalición, entonces estará allí y veremos hasta dónde uno se puede poner de acuerdo. O sea, a nosotros nos toca liderar quien le va a poner la impronta al proyecto de país. Sí, pero el es a proyecto del quien país le toque precisa liderar. votos y los votos son de todos. El proyecto de país precisa votos, los votos son de todos, el Frente Amplio tiene quienes creen que Venezuela y Cuba son democracias originales y pintorescas y quienes creen, ahora muy recientemente, que son dictaduras. De alguna manera se han organizado en buena parte en estos 5 años para gobernar mal el país. Pero por lo menos Así propondría vamos algunas con la ronda. condiciones para tener a Cabildo. ¿Cómo? ¿Propondría algunas condiciones para aceptar una coalición con Cabildo abierto? ¿O ni siquiera eso le interesa? Mire, sentarse a la mesa a negociar con quienes puedan conformar la coalición para asegurarle mayorías parlamentarias de antemano es algo que vamos a hacer naturalmente. Si implica sacrificar el proyecto de país que tenemos. Pero bueno, eso implica sacrificar, porque nadie puede aplicar. La época de Valle era cuando se gobernaba solo. Ahora es entre varios partidos. O sea, no va a aplicar el proyecto ese. Van a Estoy tener de que combinar. acuerdo, Yo tengo que ir a la Nelson, ronda pero de sí o no, porque estamos pasando de tiempo. Pero el tema del Cabildo Abierto es si van a estar con Manini o no van a estar con Manini. A Manini lo van a precisar para gobernar, si quieren gobernar. Pedro Sánchez en España eligió seguir sin gobierno de minoría y acordar punto por punto. Después del 27 de octubre, cuando quede conformado el Parlamento, veremos. Vamos con la ronda de sí o no. Presenta Blue Cross and Blue Shield de Uruguay. Beyond the Limits de Blue. Desafiando los límites. Raúl. El recurso de inconstitucionalidad que presentó Manini Ríos, ¿es una chicana a la justicia para ganar tiempo? No voy a opinar sobre eso. Ya lo dije, porque estamos en competencia con Manini y cualquier cosa que diga va a ser mal interpretada. Juanchi. Perdonen, pero en esta me salgo del juego. Juanchi. ¿Aceptaría un puesto en el Poder Ejecutivo en un gobierno de la calle Pou? Si es para un gobierno que se proponga hacer transformaciones fundamentales, la respuesta es sí. Si es para Marcela. figurar, no. Usted plantea una Sí, suba... perdón, yo le corté. Si es para... Figurar, no. Usted plantea una suba gradual del mínimo no imponible del IRPF
para no perjudicar a las familias de ingresos medios. Pero antes los otros gobiernos no tenían un impuesto de esas características como un mínimo no imponible. ¿Es mejor el IRPF que el impuesto a las retribuciones personales que grava los sueldos antes? Sí, es mejor, pero sigue siendo un impuesto a los ingresos brutos, no un verdadero impuesto a la renta. ¿Sigue sintiéndose más cerca de Martínez que de Manini? Ya lo dije, con el ala socialdemócrata del Frente Amplio tengo más coincidencias que con Manini, pero con el Frente Amplio como bloque no, y el Frente Amplio funciona en bloque política y electoralmente, así que va a ser muy difícil acordar con porciones del Frente Amplio. Valeria. ¿Reconoce algo que le comentan desde otras tiendas políticas que tiene una actitud un poco más combativa después de las internas? Si reconoce lo que le dicen desde otras tiendas políticas que tiene una actitud un poco más combativa después de las internas. Puede ser porque ¿Sí o no? el Frente Amplio salió a golpear con toda la artillería al Partido Colorado porque saben que con nosotros el balotaje lo pierden. Es un sí, entonces. Así que tuvimos que salir a defendernos. También lo estarían perdiendo con la calle Pou el balotaje en este momento. ¿Cómo? También lo estarían perdiendo con la calle Pou en este momento. Las encuestas, por algún motivo, muestran, se tienen más fe para ganarle a la calle Pou que a nosotros. La ronda de sí o no fue un fracaso, ¿no? Todas las respuestas fueron buenas respuestas, pero largas. Situación límite. La gente ya opinó. Es complicada la situación límite. A ver. No me hagas así, no me hagas así. Es Leo el que la hizo. Esta la hizo Leo. Puede haber. Imagine lo siguiente. La el hizo partido, Leo. Sí, Leo. Sí. Las malditas son de Leo y las más malditas son las de Raúl. El Partido Colorado pasa al balotaje en octubre, usted es electo presidente en noviembre. Pero ese escenario depende de alcanzar mayoría parlamentaria para gobernar y no se consigue ni siquiera sumando a sus socios y tiene que negociar. El Frente Amplio le tiende una mano, le ofrece gobernabilidad a cambio de involucrar a uno de sus hombres en el gabinete. Y las respuestas, las alternativas son estas. Danilo Astori en Economía, Gustavo Leal en Interior, Rodolfo Nin Noboa en Relaciones Exteriores. Y yo tengo que elegir uno. Y no tengo chance de decir es un juego. Ninguno de los tres. Puede decir ninguno de los tres, pero si fuera uno. Si tuviera que elegir uno de los tres. Está difícil. Está difícil. Está muy difícil. Porque me cuesta sacarlos del Frente Amplio, pero... Pero si es presidente, el ministro responde al presidente. Sí, eso es cierto. En fin, me tendrían que haber dado una opción D que diga ninguno de los tres. No me quedaría realmente con ninguno de los tres. Vamos a ver qué respondió el público. El público no pudo decir ninguno, o sea, tuvo que elegir uno. Esto es la respuesta del público, situación límite. 49% Astori en Economía, 27% Leal en Interior y creo que es 24%. 24%. 24% Nin Noboa en Cancillería. Pero ahí está, yo no entiendo, tenía una salida Talvi para esta pregunta, porque ha elogiado a Astori en algún momento, ha elogiado a Leal, pero nunca ha dicho nada bueno sobre Nin Noboa. He elogiado a Astori. Por eso. He elogiado a Astori porque creo, Juanchi, genuinamente lo creo y lo creo hasta hoy, por eso acepté debatir con él, porque creo que le sobra estatura presidencial y creo que sería un debate formidable para la ciudadanía en ausencia de la posibilidad de haber estado en el otro. Yo estoy convencido que sin la figura de Astori, sin el peso político que tuvo Astori en la coalición que hoy nos gobierna, los delirios kirchneristas o chavistas hubieran tenido derecho de ciudad. Astori y su fuerza política Astori fue el capitán de la moderación. Se pasó los 15 años atajando penales y la mitad se le colaron para dentro del arco. Y realmente, si ustedes me preguntan sobre el futuro, esa es una de las enormes preocupaciones que yo tengo. Y es que el capitán de la moderación de salida, ¿qué nos deja con el Frente Amplio, con el MPP y el Partido Comunista conduciendo a su destino sin ningún tipo de contrapeso? Lo tiene a Vergara ahora, ¿no? Que emerge. Yo no creo que Vergara tiene ni por asomo ni la estatura ni el poder político que ha tenido Astori durante estos 15 años, ni el equipo que Astori tenía a su alrededor, del cual Vergara era parte. Así que reconocer esa cualidad
no significa que a mí me gustaría tenerlo en mi gobierno. Son dos cosas bien distintas. Ernesto Talvi, muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, Nelson, gracias a siempre, ustedes. nos vamos a encontrar en estar aquí. próximos capítulos.